En esta tarde quería hablar de algo muy importante, como es toda la palabra de Dios, y pensaba en el rey David, cuando el pastor hablaba hoy, y decía que el rey David fue ungido por Samuel. Y cuando Samuel va a ungirlo, se le presenta a Isaí, que es el padre de David, y pasa varios hermanos delante de él. Pasa Eliab, pasa Abinadab, después pasa Sama, y Samuel apenas ve el primero le dice: este es el ungido de Jehová. Para él, para Samuel, ese era el perfecto, el ungido de Jehová. Y Dios le dice: no, yo no miro su parecer, no miro su apariencia, sino que miro el corazón de las personas. Y en esta noche yo quería hablarte un poco de eso. A veces nosotros miramos lo que a veces nos parece a nosotros, pero Dios mira otra cosa. Dios mira nuestra conducta, mira nuestro corazón, nuestro proceder, cómo actuamos, cómo procedemos en nuestra vida. Y a veces nos autoengañamos a nosotros mismos y decimos: ¿cómo puede ser que seamos de esa manera? Pero Dios dice en su palabra que Él mira el corazón de cada uno de nosotros. Y yo quería hablarte un poquito de esto porque Dios le dice a Samuel: yo no miro como miran ustedes. A nosotros nos parece que una persona es perfecta, que es buena, que es así, que es asá, pero cuando la conocemos, vemos su proceder, su conducta, no es así, porque miramos cómo actúa la persona, cómo procede, cómo es su andar, y terminamos de conocer a la persona mucho después. Pero Dios conoce antes, Dios ya está mirando el corazón de cada uno. Y yo quería compartirte ahí en Lucas, que Jesús cuenta una parábola en el 13, Lucas 13, versículo 6, y nos habla Jesús de una parábola y dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Leía esta parábola y decía: ¿qué es la higuera? La higuera representa el pueblo de Dios, la higuera representa la familia de Dios, la higuera representa en el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a Oseas capítulo 9, y Dios le dice a Oseas: como uvas en el desierto hallé a Israel, y como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a sus padres. Ahí ve cómo Dios compara a Israel con la higuera. Y siempre fue así. Ahí a Jeremías 24:5 dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. Entonces la higuera es símbolo del pueblo de Dios. Nosotros deberíamos ser la higuera, por lo que Jesús presenta acá la parábola. Y Jesús dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada, y pensaba en esto: qué privilegio para nosotros que estemos plantados en la viña del Señor. ¿Por qué? Porque somos privilegiados, porque Dios se fijó en nosotros. Dice ahí en San Juan 15:16, en la parte A: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Es para que nadie se gloríe de que nosotros somos buenos, de que nosotros estamos acá porque somos buenos, porque hicimos algo. No hicimos nada. Simplemente el dueño de la viña, que es Dios, nos sacó de ese lugar donde estábamos y nos plantó en su viña. Y es un privilegio para nosotros. Pero a veces no lo entendemos. ¿Cuántas personas quisieran estar en el lugar donde estamos nosotros hoy y no lo están? Personas que tienen su vida consumida, que ya no tienen posibilidad de nada. Y quizás nosotros, estando en esa condición hoy, acá, en el camino del Señor, en la viña, no
aprovechamos ese momento. ¿Por qué? Porque pensamos que no debemos llevar fruto. Porque pensamos que siempre vamos a estar. Pero dice la palabra de Dios que vino a buscar fruto. Segundo punto, debemos saber que el dueño de la viña vendrá a buscar fruto. Dice que vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Hermano, qué importante es que vayamos y tengamos fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es la evidencia de lo que somos. El fruto es la evidencia de quiénes somos como vida, como familia. Qué aparentamos delante de los demás. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué es lo que ve la gente? ¿Qué es lo que ve la comunidad? ¿Qué es lo que ven los de afuera? ¿Qué es lo que ve la iglesia en mí, en nosotros? Para que nosotros seamos esas personas que Dios quiere que seamos. El dueño de la viña quiere que produzca. El dueño de la viña quiere que seas una planta que fertilice, que dé fruto. A veces creemos que tenemos que estar plantados simplemente por estar plantado nada más. Pero Dios quiere otra cosa de nosotros. Pensaba en esto, ¿por qué? Y quizá muchos del otro lado estarán diciendo, pero ¿qué será? No, es para mí. Dios me confrontó con esta palabra. Me confronta día a día porque a veces yo trato de irme hacia otro lugar. Trato a veces de irme hacia otros caminos. Por eso titulé Apariencia esta prédica. Apariencia, ¿por qué? Porque a veces aparento ser una cosa que realmente no soy. Y Dios dice, tenés que ser transparente, tenés que ser así delante de las personas. Delante de mí, de cualquier, en el lugar donde vos estés, debés ser de la misma manera. A veces aparentamos cosas que no somos. Entonces, pero debemos saber que si estamos en la viña, vendrá el dueño de la viña a buscar, sí, fruto a nosotros. Y dice en el versículo 7, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutilice la tierra? Te hago una pregunta, ¿cuánto tiempo hace que estás en el camino de Dios? Te hago una pregunta más, ¿cuáles son los frutos que tenés? ¿Cuántos frutos hay en tu vida, en tu familia? ¿Cuántos frutos hay en tus hijos? ¿Cuánto hay? No para que vos te pongas a contar, no para que reflexionemos, porque yo estoy reflexionando también. Porque Dios me da la posibilidad de reflexionar, porque estamos en tiempo de la gracia para volvernos al camino de Dios. A veces creemos que toda la vida vamos a seguir de la misma manera, pero Dios quiere fruto de nosotros. Dice que Él vino a buscar fruto. Después dice San Juan 15:8. San Juan 15:8 dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mi discípulo. Entonces, el llevar fruto te va a llevar a ser discípulo de Jesús. Entonces, el ser discípulo, ¿qué es? Ser igual que su maestro. Ser igual que Jesús, por lo menos intentarlo. No quedarnos siempre en no puedo, sino de ser personas que podamos por lo menos llevar ese ejemplo. Sé que no vamos a hacer nunca, porque vamos a ser como Jesús cuando vayamos al cielo, pero acá en la tierra dice la palabra de Dios que debemos seguir sus pisadas y de esa manera deberíamos comportarnos. Nuestra conducta debería ser de esa manera. ¿Por qué? Porque dice, en esto he glorificado mi Padre. ¿Quién? Dios. Por eso Dios plantó una viña y dice al viñador, plantala ahí y mantenela. Ahora, ¿quién es el que tiene que dar fruto? Somos nosotros. Deberíamos preocuparnos por eso. El fruto es aquel que dice allá en Gálatas 5, 22, 23, la paciencia, la benignidad, el amor, la templanza, la fe. Todas esas cosas, dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque deben estar en tu corazón. Y no hay cosa que la reemplace, no hay cosa que la pague, no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estará grabada, como dice la palabra de Dios, grabada ya no en tablas, sino en el corazón de la persona. Entonces esa persona deben ser como Jesús. ¿Por qué? Por los frutos del Espíritu Santo. Y ese fruto se va a ver en tu vida, en mi vida, a través del Espíritu Santo que actúa en mí y en vos, cuando somos hijos de Dios, cuando pertenecemos a la viña.
de Dios, cuando somos plantados en ese lugar. Entonces, ahí también en Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Entonces, si no damos fruto, ¿usted cree que Dios va a tener en la viña plantada una persona que no dé fruto? Porque dice la palabra de Dios que el dueño de la viña no va a tener una higuera que no dé fruto, porque va a ser cortada. Entonces nosotros peligramos de eso. ¿Cuándo? Cuando no llevamos fruto. Y entonces yo pensaba en esto y decía, Señor, yo no quiero que me cortes. Y tenés que producir. ¿Y cómo hago? Y tenés que esforzarte. Tenés que esforzarte. Ser valiente, como le dijo a Josué. Levántate, crúzate el Jordán. Porque no, sentado ahí no va a pasar nada. Sentado ahí no vas a conquistar la tierra que yo te di. Sentado del otro lado del Jordán no va a pasar nada. Tenés que cruzar el Jordán, tenés que ponerte los pantalones, cargate el pueblo y pasar al otro lado y yo te voy a dar la tierra. Ahí están los frutos. Ahí procede la conducta de Josué. Por eso nosotros deberíamos hacer lo mismo, levantarnos. Pero no podemos. Le digo por mi experiencia, yo digo no puedo, sí. Con esfuerzo, con sacrificio, se puede. A veces arañando, a veces luchando, a veces con muchas cosas. Porque nadie es perfecto, pero Dios te ayuda en la debilidad, como decía el pastor el otro día. Dios te ayuda en los procesos, Dios te ayuda en el esfuerzo, Dios te ayuda. Pero si yo no hago nada para producir, ¿cómo Dios me va a ayudar? Simplemente va a venir con un hacha y te va a cortar. Me va a cortar a mí también, si no produzco. Y peligramos de eso. Ahí también dice en Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Dios puso el reino de Dios entre nosotros, pero dice, y será quitado y dado a gente que produzca fruto de él. Es la palabra de Dios, no soy yo. Y Dios me confronta con esta palabra y yo digo, debo decirlo, no debo ocultar. ¿Por qué? Porque es para mi iglesia. Es para la iglesia del Señor. Si Dios me habla con esa palabra, yo digo, es para mí, es para mi iglesia también. Porque a veces peligramos de ser cortados, peligramos de ser desarraigados, porque a veces jugamos tanto con las cosas de Dios que no nos arraigamos, no echamos raíces como debería echar la higuera. Y nosotros somos sinónimos, fuimos puestos en el lugar de la viña para que demos frutos. Y Dios quiere de cada uno de nosotros que demos esos frutos. ¿Que es difícil? ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto es difícil? ¿Que es imposible? No, no es imposible. Porque Dios te dice que podés dar buen fruto, que podés ser un árbol, que estar plantado. Y Él dice que podés estar plantado como corriente en las corrientes de agua, que dará su fruto. Y en el Salmo 1 te habla de todo eso. Entonces nosotros deberíamos entender de que Dios quiere eso de cada uno de nosotros. Ahora en Marcos, acompáñenme a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Acá Jesús le muestra a los discípulos un ejemplo real, ahí. Un ejemplo real. Y le dice, dice al día siguiente, en el 11:12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, si había algo. Pero cuando llegó a ella, no halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Pensaba en esto y decía, y la comparaba con la parábola, y decía, Jesús acá, ¿por qué fue a buscar higo a una planta cuando no era tiempo? Dice que no era tiempo de higos. Él quería mostrarle algo a los discípulos. Y dice ahí que yo buscaba la historia de esto y decía ahí en Israel, unos 4 meses, 3, 4 meses antes,
la higuera da unas brevas, se llama una breva, un fruto antes del fruto del higo. Y esos frutos fue a buscar Jesús para comer porque también se comen. Pero dice que solamente halló hoja. O sea que esa higuera era estéril, no iba a tener fruto. Y por eso Jesús le muestra a los discípulos: de esta manera va a ser mi Padre con cada uno que no produzca, como hace con la higuera. Y dice en el versículo 20 del capítulo 11: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, en el 11 de Marcos estoy hablando, 11:20 de Marcos: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Pensaba en esto: ¿por qué Marco metió un relato entre medio de la higuera? Y cuando la higuera se secó y la maldición de la higuera, mete el templo, la purificación del templo. Ahí nomás, léalo, en el versículo 15, dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo, llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y ahí, cuando salen de ahí, se van a la higuera y la higuera está seca. Jesús le muestra a los discípulos: de esta manera van a ser cortados los que no produzcan. Los lleva al templo y ve cómo todo es religión, cómo todo es superfluo. ¿Por qué? Porque había muchas mesas, había muchas ventas, había mucho negocio en ese lugar. Y sabe que yo investigaba esto y decía: la mitad, el 90% de los negocios, de los puestos que había, eran de los sacerdotes. Y le iban a brindar adoración a Dios con esos mismos cosas que ellos vendían. Y pensaba yo: el corazón, ¿dónde estaría el corazón de los sacerdotes? Si ellos estaban preocupados más en las ventas que en brindarle culto a Dios, que en darle adoración a Dios. Y pensaba que hoy quizás no traemos a la iglesia las ventas, pero nuestro corazón está de la misma manera que los sacerdotes, porque estamos preocupados en nuestras cosas, estamos preocupados en nuestra familia, estamos preocupados con nuestros hijos, estamos preocupados por el trabajo, estamos preocupados por las ventas, estamos preocupados por cuánto ingresa en mi familia, en mi vida. Lo mismo que los sacerdotes. Y cuando venimos a brindar adoración a Dios, claro, mi corazón ya está pasado de rosca. ¿Por qué? Porque tenemos tanta bendición que cuando venimos acá le brindamos a Dios una adoración muy barata, de rutina. Y a veces nos dormimos acá, brindarlo de adoración. ¿Por qué? Porque estamos cansados de tanto trabajo, estamos cansados de tanta bendición que Dios nos da y no nos acordamos de que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y Dios me hacía ver esto en mi vida. Por eso que en este tiempo nos demos cuenta que la adoración es aquella que viene del corazón. Jesús vio el corazón de los sacerdotes, vio el corazón de la gente que estaba en ese lugar, todos preocupados por quién vendía y compraba más. Y le iban a brindar adoración a Dios con todas las cosas que ellos vendían. No estaban preocupados por la adoración a Dios, por el sacrificio a Dios, estaban preocupados por las ventas. Ahí estaba enfocado el corazón de los sacerdotes. ¿Cómo puedo yo adorar de esa manera? ¿Cómo puedo yo? Por eso Jesús se enojó, fue y lo sacó a patada de ese lugar. Era normal, porque Él veía el corazón. Por eso le digo, Dios mira el corazón de cada uno. Él traspasa, por eso le dijo a Samuel: yo miro el corazón de la persona. No vengamos y le brindemos a Dios adoración barata, que no nos cueste. ¿Por qué? Porque Él se merece la gloria, se merece la honra. Pero a veces
venimos con ese corazón delante de Dios. Yo he venido con ese corazón delante de Dios. Como que no me interesa nada, simplemente por rutina, por costumbre. Y Dios no quiere eso. A veces Dios quiere que seamos de esa manera, que seamos transparentes, que seamos lo que somos. Por más que vengamos cansados, Dios, acá vengo y te entrego mi corazón. Me derramo delante de ti. No tengo fuerza, Dios, pero te doy, como dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Te doy mi vida, te doy mi corazón. Porque Dios quiere que seamos transparentes, que no aparentamos ser lo que no somos. Como esta higuera, dice que tenía hojas, muchas hojas, pero fruto no tenía. Era una planta estéril que estaba plantada en medio de la viña. Pero Jesús la maldijo y al otro día se secó. Y Jesús le muestra a los discípulos, miren muchachos, ustedes no deben ser así. Ni como esta higuera, ni como estos sacerdotes que están en el templo. ¿Por qué? Porque ustedes son mis discípulos. Porque tarde o temprano todo sale a la luz, como salió con Judas. Aunque tuvo 3 años con Jesús, no aguantó a estar 3 años con él, que Dios simplemente lo cortó, lo sacó. ¿Por qué? Porque nunca produjo lo que debía producir. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como higuera del Señor, ¿qué debemos hacer? Debemos arraigarnos, debemos producir. ¿Por qué? Porque dice que será quitado el reino de Dios de nosotros si no producimos. Y qué feo para nuestra descendencia, que hoy tenemos la posibilidad nosotros y el día de mañana nuestros hijos estén muriendo, porque nosotros no tomamos la decisión de dar frutos hoy para que ellos coman el día de mañana. También Jesús le mostró que a los discípulos que vendrá gente con hambre. Y si yo no tengo fruto para dar, ¿qué le voy a dar a esa gente que venga con hambre? Si ni brevas tengo, si aún no estaba preparada, la planta ni aún se había preparado, porque ni brevas tenía, no tenía brote, no tenía nada. Entonces Jesús le dice a los discípulos, de esta manera no deben actuar, muchachos. Si les cuesta, empiecen a trabajar por esto. Empiecen a trabajar para producir fruto. Empiecen a trabajar para que tengan ese fruto del Espíritu. Obvio que después, con el trabajo que Jesús hizo, Dios lo bautizó allá en Hechos de los Apóstoles a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque siguieron los consejos. Muchachos, no deben hacer así, religiosos. No deben aparentar de que aman a Dios y están preocupados por las ventas. Y a veces el corazón nuestro está así, está dividido, está partido. Y Dios no comparte el corazón. Ni con la riqueza, ni con nada, ni con nuestra familia, porque Él es el primero, Él debe estar el primero. Obvio que yo debo amar a mi familia, debo trabajar por ella, porque Él me la dio. Pero nunca debo ocupar el primer lugar. El primer lugar lo debe ocupar el Señor. Y siempre yo debo optar siempre por ello. ¿Por qué se lo digo? Porque a veces he elegido otro lugar, he elegido otro camino. Cuando Dios me decía deber estar en mi presencia, y yo estaba adorando en otro lugar, estaba adorando a mi familia, estaba adorando a mis hijos, estaba adorando a mi trabajo, cuando yo debería estar adorando al Rey de Reyes, a que me salvó, a que me dio la oportunidad de vida, a que salvó mi familia. Y sabe que a veces preguntamos a la persona y dicen, no tenía tiempo. No tenía tiempo. Cuando tu familia se estaba perdiendo, cuando tus hijos se estaban perdiendo, cuando tu esposo se iba con otra mujer y se estaba perdiendo, ¿tenías tiempo para Dios? Lo tenía. Y hoy, tanta bendición, no tenés tiempo para Dios. Pero ¿sabe qué? Dentro de todo esto que estamos hablando, ahí en Lucas nos presenta una oportunidad única. En el versículo 3, en el capítulo 13 de Lucas, en el versículo 8, le había dicho el dueño de la viña, ¿para qué no utiliza la tierra? Entonces le dice el versículo 8, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor.
y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Ahí apareció Jesús, el viñador, hace más de 2000 años, para decir, no lo corten. Hay una oportunidad de vida para vos y para mí. La higuera todavía está en la viña, todavía está. Pero deja que Él abone la tierra. La tierra tiene que ver, cuando dice allá tiene problemas en las raíces, tiene que ver con la tierra. La tierra, según la parábola del sembrador, es el corazón nuestro, donde cae la semilla. Y acá, en Lucas 8 dice, el viñador deja que yo abone y cabe alrededor de ella, la tierra, para que cambie oxígeno, para que le dé más vida. El abono es la palabra, querido hermano, el abono es la palabra de Dios, que no nos gusta. El abono tiene olor a... Cuando yo vivo cerca de una quinta y cada vez que tiran abono no se puede andar del olor que hay. Y la palabra de Dios es así. No nos gusta el olor que trae. ¿Por qué? Porque te saca. Dice Hebreos 4:12 que es cortante, penetra hasta partir del alma y saca, corta todo lo que nos sirve. Y eso no nos gusta a nosotros, porque te confronta, porque se pone como un boceador delante tuyo. ¿Para qué? Para que des cuenta que estás todavía plantado en la viña, que no mereces estar ahí. No mereces, pero Él te plantó. ¿Pero para qué? Para que el día de mañana venga el Señor y haya fruto en tu vida, haya fruto en mi vida. Debemos trabajar. Pablo le dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, le dice a Timoteo. Pero si no trabajo, ¿cómo voy a...? ¿Sabe que queremos que Cristo baje a la tierra y lo veamos nosotros y ahí vamos a creer como Tomás? Y no es eso, es la palabra. Es la palabra la que tenemos que leer. Es la palabra la que nos va a dar vida. Es la palabra la que nos convierte el corazón. Es la palabra la que nos va a dar fruto del Espíritu Santo. Es la palabra la que tenés que leer día a día. Por eso está hoy en nuestra vida y tenemos la oportunidad. Y estamos en tiempo de la gracia. El viñador ha muerto por ti hace más de 2000 años para abonar con la palabra tu vida y tu corazón. Para acabar, para romper lo que nos sirve. Te hago una pregunta, ¿qué pasa en tu vida que no le estás dando lugar a la palabra de Dios? ¿Qué es lo principal? Es lo que te va a dar vida. Es lo que te va a brindar a vos el confort que tenés que vivir en Dios. Es el que te va a bendecir. No materialmente, como pensaban los sacerdotes. No hablemos de eso. Materialmente bendecido cualquiera en la tierra. Cualquiera que trabaja, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del corazón de la persona. ¿Dónde está enfocado hoy mi corazón? En Dios. ¿Dónde está? ¿En Dios o está en las cosas pasajeras? Yo miro a mi alrededor y todo el mundo está en las cosas pasajeras de la vida, como si esto es eterno. Y nosotros debemos luchar por lo que no se ve, lo eterno. ¿Me cuesta a mí? Claro que me cuesta. No es fácil, pero se puede luchar. ¿Por qué? Porque todavía el viñador está trabajando y hay oportunidad para tu vida y para mi vida. Aprovechemos este tiempo, que es el tiempo de la gracia. Si no produce fruto, la cortarás después. Jesús te está diciendo en esta noche, debes producir fruto, porque vendrá el Padre en cualquier momento, con todos los ángeles, y si no hay fruto, no sé qué va a pasar con cada uno de nosotros, si no producimos. En esta noche yo te animo a que busques a Dios, a que le dé lo mejor de ti.
transparente. No aparentar lo que no sos, sino ser transparente, sincero. No ponerte una caparazón creyendo de que sos una tortuga y no sos una tortuga. Simplemente debes ser quien sos delante de Dios. Porque delante de la palabra de Dios, delante de Él estamos desnudos. Estamos desnudos. A mí me puede engañar, al pastor lo puede engañar, a todas las personas puedes engañar. Pero al que no puedes engañar es al que da la vida. A Él no lo puedes engañar. Porque como a Samuel le dijo, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón de la persona. Yo miro qué hay dentro del corazón. Y Dios sabe qué hay y qué estás pensando en este momento. Yo sé que no nos gusta esta palabra, a mí tampoco me gusta. Tampoco me gusta. Pero me confronta con la verdad. ¿De qué me beneficias a mí aparentar lo que no soy? Si tarde o temprano voy a ser descubierto. Otra, que me miento a mí mismo. Me miento a mí mismo y veo lo que yo no soy. Entonces, que en esta noche podamos darnos cuenta. Ahora en el Lucas, ahí en el 13, 4, 5, dice la palabra de Dios, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, sino arrepentís, todo pereceréis igualmente. Y ahí le empieza a contar la parábola. ¿Por qué no hay fruto en nuestro corazón? Porque no hay arrepentimiento. Confesamos de la boca para afuera, hacemos la confesión de fe, decimos Dios, te vamos a servir, pero no hay arrepentimiento genuino en nuestra vida. Hermano, debemos arrepentirnos realmente delante de Dios. ¿Para qué? Para producir los frutos que cuenta después Jesús en la parábola. Debemos arrepentirnos para llevar fruto y producir delante de Él.